gloria. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Vamos, levanta tu voz en un cántico al Señor con tus propias palabras. Tú eres digno de honra y de gloria, Señor. Vamos a decirle digno. Digno es el Señor. Oh, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rey de reyes y Señor de señores. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor. Sí, Señor. En su trono está. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Sí, Señor Jesús. Digno es el Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Te damos gracias, oh Dios, te exaltamos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque en tu presencia somos libres. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu presencia somos transformados. Te damos gracias porque estás aquí y no saldremos como hemos llegado. Recibe tú la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y esta iglesia dice un fuerte amén. Amén. De un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y le voy a pedir que busque a 2 o 3 personas que no hayan venido con usted. Dé la mano a alguien a quien no conozca, dele la bienvenida. Gloria sea a Dios por siempre. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y queremos enviar un saludo amoroso a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse. Enviamos un saludo de todos los lugares donde nos ven. Muchas, muchas gracias. Y bueno, mis amados, pues hoy es un servicio de gran expectativa porque el Señor está aquí y siempre que entramos venimos con una manera de pensar, pero siempre saldremos con una manera de pensar diferente porque Dios nos habla y cambia nuestra manera de pensar, ¿de acuerdo? Esa es la expectativa y yo me siento muy contenta. Hoy tenemos a nuestra hermana Maris que va a enseñar. Para quienes no la conocen, Maris es una líder que ha estado aquí con nosotros por muchos años, ya 13 años. 13 años que ha estado aquí con nosotros Marisita. Además es mamá de Pastor Arturo. Ella siempre está disponible para aconsejar. Si usted quiere un consejo, ella tiene toda mi confianza. Ella está disponible aún las bodas y las quinceañeras. Ella es quien ha estado organizándolas y además haciendo la ceremonia. También es la líder de nuestros Ujieres aquí en Perdón Amistad Denver. Y bueno, es una mujer que amamos y tuvo la paciencia y el deseo de apoyarme. Ahora está directamente apoyándonos y yo estoy muy agradecida por eso. Y yo sé que Dios nos va a hablar y estén listos porque vamos a recibir palabra de Dios hoy. Así que pónganse de pie, por favor, y vamos a recibir de parte de Dios a su sierva en el nombre precioso de Jesús. Tomen asiento, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Me siento muy bendecida esta noche. Yo me siento bendecida todos los días de mi vida, pero en especial esta noche por esta oportunidad tan hermosa de poder estar delante de ustedes y poder compartir parte de mi vida. Y después de esa presentación tan
especial que Pastora Ana hizo de mí. Quiero que vayamos a un versículo que encontré hace 2 o 3 días y que habló mucho a mi vida. Y quisiera empezar con esto, basado en lo que acaba de pasar de la promoción que me ha hecho. Podemos ir, Amandita, por favor, a 1 Corintios 4:7 en la versión Palabra de Dios para Todos. Encontré este versículo y me hizo... Yo siempre he pensado que yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra, pero también yo sé quién soy. Y cuando escuché esto dice, y nunca hago alarde de quién soy, pero cuando miré este versículo que dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú? Y si nos ponemos a pensar, empezando ya nada más el día, o sea, ¿quién es el dador de la vida? Dios. Y si Dios no nos da el día, un nuevo día, pues no hacemos nada. Entonces todo viene de Dios. No hay nada que nosotros podamos decir, esto lo conseguí yo por mis propias fuerzas. Porque todo, absolutamente todo lo que tenemos, todo, viene de Él. Y este versículo a mí me puso, yo pienso que yo siempre digo, no, yo no soy orgullosa, yo no presumo. Pero cuando este versículo, yo no sé, yo he leído mucho mi Biblia y no sé dónde estaba, que yo no lo había visto antes, pero creo que lo vi en el momento preciso para darme cuenta. Porque a veces no es que nosotros presumimos de que somos mucho, qué sé yo, pero a veces nuestra actitud demuestra que sí nos creemos más de lo que tenemos, una opinión de nosotros más alta de la que deberíamos, ¿no? Eso era solamente un paréntesis. Y quiero empezar contándoles un poquito de mí. Yo sé que muchos de ustedes me conocen. Yo nací en un hogar que podríamos decir que era un hogar cristiano. Yo nunca tuve otra religión más que la cristiana. Mis padres no fueron católicos. Mis padres asistían a una iglesia y yo aprendí en la iglesia, crecí en una iglesia, íbamos a la iglesia y todo. Nos movimos de una ciudad a otra y la iglesia ya quedaba muy lejos, cuando yo tenía como 8 años. Y durante 2 años no fuimos a la iglesia porque quedaba muy lejos. ¿Okay? Cuando yo cumplí 10 años nos movimos a una calle, a una casa más grande y todo, en un mejor sitio que donde vivíamos antes. Y en la esquina así paralela a mi casa había una iglesia. Entonces cuando los domingos, los miércoles que tenían servicios, yo me ponía en la ventana de mi casa, yo escuchaba los coritos que eran muy familiares para mí. Entonces un domingo, en octubre, cuando yo tenía ya 10 años, ya caminaba casi para los 11, cumplió un año la iglesia. Entonces salió un jovencito, pues como Marco, o como, así como Marquitos, algo así. Un joven, repartiendo trataditos, invitaciones pues. Pasó por mi casa, yo estaba en la ventana. Entonces me enseñó, y yo salí, abrí la puerta, salí, y lo recogí. Y era una invitación para el aniversario de la iglesia. Entonces yo entré y muy contenta yo con mi invitación. Entonces mi mamá me preguntó, ¿quieres ir? Sí. Me puso mi vestido dominguero y en la noche, a las 7 de la noche, mi mamá me cruzó la calle y fue al servicio. Ahí empieza mi vida en el Señor, digo yo. A esa edad, mi mamá no fue conmigo, mi papá tampoco. Fui yo sola a la iglesia. Mi mamá me cruzó la calle y el señor ujier, le dijo a mi mamá, pase hermana. Y mi mamá le dijo, no, ella nomás se queda. Entonces el Señor me cogió de la mano y me llevó y me sentó en una primera fila ahí. Y estuve todo el servicio viendo al pastor, era un pastor americano. Después del servicio, mi mamá le preguntó al Señor, ¿a qué hora termina? A tal hora. Y yo regreso por ella. Mi mamá regresó, comí pastel y todo. Al siguiente domingo llegué con mis hermanos. 10, mi hermano el mayor 12, mi hermano el que sigue después de mí, que ahora es pastor, 8, mi hermana 6 años, y mi hermanito el más chiquito no fue porque estaba muy chico. Y él está con el Señor. Y ahí empieza mi vida en el Señor. O sea, hace 56 años. Entonces,
pues pasaron los años y todo, y seguí creciendo y todo. No tuve una mamá que me enseñara en las cosas de Dios. Porque pues si yo tenía un problema ahí en la iglesia, lo arreglaba con mi pastor, con las hermanas de la iglesia, todo, porque mi mamá no era una mujer pegada a las cosas de Dios. Y no estoy hablando mal de mi mamá, no estoy hablando mal de mi mamá, estoy contando la mamá que yo tuve. Una buena mamá, cuidó de mí mucho cuando yo estaba muy chica. A mí me dio una enfermedad terrible, casi me muero. Y mi mamá me cuidó, el Señor puso en el corazón de mi mamá no ponerme al hospital y mandarme a que me muera ahí. Mi mamá dijo, sí, porque le dijeron, se van a contagiar los demás, se van a morir todos. Mi mamá dijo, nos morimos todos, pero a mi hija no la mando al hospital. ¿No? Entonces me quedé con mi mamá ahí y gracias a Dios el Señor me rescató y pues aquí estoy, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Gracias a Dios. Y en la palabra de Dios aprendemos, hemos leído en los Salmos que dice, he dependido de ti desde antes de nacer. Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. Y por eso siempre te estoy alabando. O sea, se cumple lo que la palabra de Dios dice. El Señor nos cuida desde el vientre de nuestra madre. Si nos ponemos a pensar, nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escoge a nosotros. Y desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos escogió. Él es nuestro Dios desde antes que nazcamos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no nos va a cuidar? Cuando nosotros escogemos algo, ¿no cuidamos de eso? ¿Verdad que sí? Entonces sí nos cuida Dios cuando nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Y yo lo he podido ver en mi vida. Y gracias a Dios que siempre he estado consciente de eso. Dios siempre cuidó de mí. Yo me pude apartar desde muy chica porque mis padres no iban. Cuando yo era adolescente, mi mamá se molestaba porque en lugar de estar en la casa o en fiestas o con amigas, yo estaba siempre en la iglesia, la reunión de jóvenes. Yo llegaba a mi casa y yo ya sabía que llegaba a mi casa y mi mamá de los pelos, ¿por qué te demoraste? Mejor te voy a mandar a dormir allá y bla, bla, bla. Pero aún así, nunca dejé yo de añorar el estar en la iglesia. Yo he crecido en una iglesia hasta que vine a los Estados Unidos, hace 22 años, en la misma iglesia. Eché raíces ahí, aprendí, hasta que llegué acá. Acá estuve en una iglesia, en otra, de las iglesias que vine yo de allá, iglesias hermanas de Perú, hasta que llegué acá con Pastor Ana. Y yo el domingo le estaba diciendo a Pastor Ana, yo he aprendido mucho, mucho, mucho de la palabra de Dios durante todo este tiempo, pero he aprendido, sí, yo pienso, y ayer estaba hablando yo con mi hijo Roy, yo digo, si nosotros desde un principio, y yo sé que es responsabilidad de cada uno de nosotros aprender, no solamente quedarnos, Pastor Ana nos dice mucho, no se queden solamente con lo que escuchan, estudien, investiguen, saquen más, aprendan más, pero no generalmente hacemos eso. Yo no lo hice, o sea, yo estaba con lo que me enseñaron y nunca más investigué más hasta que llegué aquí. Y a través de Pastor Ana yo empecé a aprender tantas cosas, pero a pesar de todas esas cosas, yo he tenido una vida en el Señor, pues que no me alejé nunca de Él, o sea, me aparté a veces, porque bueno, cuando ya cumplí 17 años, conocí al que es mi esposo ahora, me casé a los 20 años, y yo, después que me casé, mi esposo cuando a mí me conoció, ahí está el hermano de mi esposo, cuando él me conoció, yo tenía 17, él tenía 21 años o 22, algo así. Entonces él, cuando a mí me preguntó, me invitó al cine, me invitó primero a bailar y me invitó, yo no voy al cine. ¿Y qué haces el domingo? Pues yo estoy en la iglesia. Ok, mi esposo, un domingo nos conocimos un viernes, creo, me invitó para el sábado ir al cine, yo le dije que no. Era una fiesta de 15 años de una amiguita de mi hermana y él me vino a sacar a bailar y yo le dije no. Pero entonces se interesó mucho mi esposa, pues era raro encontrar una niña de 17 años tan tranquilita que no bailaba, que no iba al cine, que no sé cuánto. Y él mismo dice que él se interesó mucho en mí por eso. Entonces el domingo que yo estaba en el coro, mi esposo entró, el que es mi esposo ahora. Y él empieza a ir a la iglesia, y también mi cuñado Oscar, que era chico todavía, en una etapa, ¿verdad Oscar? Él también iba a la iglesia donde yo iba. Pero una vez que nos casamos, empezó a jalarme ya él a que no vaya,
que no vaya. Y pues uno enamorada, ¿no? Entonces, no vayas hoy día, ya vas en la noche. Entonces uno empieza a ceder. Empecé a dejar de ir a la iglesia hasta que nació mi primer hijo, Arturo. Entonces un día cuando él estaba bebecito de pañales, el Señor tocó mi corazón. Entonces empecé a tener un terror terrible de pensar en que si yo estaba alejada de Dios, ¿qué iba a ser de mi hijo? Entonces otra vez volví a la iglesia y ya le dije a mi esposo, no, yo voy a ir, de todas maneras voy a ir. Y empecé a ir nuevamente. Bueno, ya después de Arturo vino Marilena, después Roy. Y siempre he tratado de criar a mis hijos en el Señor, con la ayuda de Él. Con la oposición de mi esposo no quiso venir ahora porque me dijo que iba a estar muy nervioso. Entonces con la oposición de él, y ya mis hijos crecieron, y ahí está Pastor Arturo ahora, que él no quiero ir, yo no quiero ir, y mi esposo no lo obligues porque lo vas a obligar, y yo obligándolos, ¿no? Gracias a Dios que tuve que Dios puso en mí eso porque vuelvo y repito, no es algo que nació de mí, nada más que porque nació. Dios lo puso en mí, ¿no? El estar pendiente de que mis hijos aprendan de Dios. Entonces, escuché el versículo de Hechos 16:32, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ese versículo es un versículo muy sencillo. Pero si no lo creemos en la totalidad de lo que eso significa, pues no pasa nada. No pasa nada. No es que yo creo en el Señor Jesucristo, entonces toda mi casa se salva, y no. Hay que hacer, y no es que hay que hacer obras, porque ya todo está hecho. Ya el Señor Jesús hizo todo, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Pero sí creer. Pero tenemos que actuar en fe, obrar en fe, porque la fe sin obras, dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces empecé yo a pensar, ¿qué es creerte, Señor? ¿Cómo te creo? ¿Cómo te creo? ¿No? Y empecé a investigar más y más y más, pero aún así había momentos en que yo desmayaba, o sea, no es que mi vida ha sido perfecta y desde que yo le creí a Dios y empecé a tratar de criar a mis hijos en eso, todo fue de maravilla. No estoy diciendo eso. O sea, sí he tenido dificultades, sí han habido dificultades. Cuando ya mis hijos crecieron, se apartaron del Señor, especialmente Pastor Arturo, y lo digo aquí delante de él sabe que es cierto. Ya cuando fueron jóvenes, pues ya trataban, cada uno quiso hacer lo que le daba la gana. Entonces, por eso es tan importante que en el tiempo que nosotros tengamos a nuestros hijos que dependen de nosotros, no desmayar y hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y siempre si Dios nos apoya, o sea, si nosotros sabemos que ponemos reglas en nuestra casa, que están basadas en lo que Dios quiere, no tenemos que tener miedo, porque la palabra nos respalda. Pero a veces tememos. Yo a veces he escuchado a mamás que dicen, llevemos al niño al departamento infantil para que allá, no quiere, no, va a llorar, no le gusta. Decimos esas cosas a veces. O sea, el niño es el que manda en su casa, el niño es el que hace lo que quiere, y a veces nosotros como padres seguimos esa corriente, ¿no? Yo les invito, hermanos, debemos de ser firmes, y sobre todo cuando la palabra de Dios nos avala, cuando la palabra de Dios está ahí para darnos el respaldo que necesitamos, ¿no? La palabra de Dios dice que instruyamos al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Ok, yo les puedo decir, instruí a mis hijos desde niños, pero sí de viejos se apartaron. Sí se apartaron. Pero la palabra de Dios estaba ahí en ellos. En algún momento Dios iba a tocar su puerta y las tocó. Tocó la puerta. Entonces es la tarea de nosotros como padres, especialmente como madres. Porque si vemos la vida de Timoteo, Pablo le menciona a su mamá y a su abuela, ¿no? Le dice que de ellas aprendió. Entonces,
tal vez hay un versículo en la Biblia que diga que los padres también, aunque sí dice en Deuteronomio, habla a los padres, y yo creo que se dirige especialmente al varón de la casa, donde dice que les enseñaréis a vuestros hijos, está hablando de las cosas de Dios. Dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando mis niños estaban chicos, ellos no se dormían hasta antes de que yo entrara al cuarto y les leyera una historia bíblica y oráramos. Y en mi casa siempre les gustaba estar a los sobrinos de parte de mi esposo. Y ahora, pues, tengo a una sobrina, bueno, no es mi sobrina, es sobrina de mi esposo que vive en Florida, y su esposo. Ella está en los caminos del Señor también, y el hermano de ella también, y todos ellos han pasado, el Señor puso en mí el hecho de no solamente llevar a mis hijos a la iglesia, sino también a los sobrinos de mi esposo, a mis sobrinos, a los campamentos y esto, basado en lo que dice la palabra de Dios. O sea, instruye al niño en su camino. O sea, el papel de nosotros es instruirlo. Y quien va a cuidar de que eso se haga efectivo, si nosotros seguimos la palabra de Dios, el que va a cuidar de eso es Dios. Nosotros solamente tenemos que sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios. ¿No? Pero sí nos tenemos que preocupar en sembrar en nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. Pero así a conciencia, ¿no? Y yo les digo por mi experiencia personal, o sea, no es que, no, pues ya tú les educas y tú estás ahí y todo va a estar bien. No, sí hay cosas, sí hay problemas, sí hay dificultades. Yo las he vivido, y dificultades bien grandes, muy grandes. Pero no quiero terminar mi sermón tan cortito. Tengo muchas cosas para decirles, pero porque Mateo 7:24, por ejemplo, Mateo 7:24 dice, el que oye mis palabras, ¿y qué más sigue? Todos sabemos ese versículo, y las hace. O sea, no es solamente oír, es hacer la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo me imagino eso como un puentecito. El que oye mis palabras y las hace, el puentecito para llegar al resto es esto, y hacer su palabra. ¿Qué dice? Lo compararé con el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Entonces hay que hacer, no solamente oír, hay que hacer, porque la palabra de Dios también dice que seamos hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Entonces no solamente es oír, hacer también, para que llegue lo siguiente. ¿Verdad? El otro día estaba hablando con mi hija. Y estábamos hablando acerca de los jóvenes, acerca de una señora que estaba llorando porque su hijo ya no quiere ir a la iglesia y nada. Pero ella cree que Dios tiene control de todo. Y es un niño que todavía no es mayor de edad, o sea, todavía tiene que estar con su mamá, pero él decidió irse y ella decidió, pues que acá en los Estados Unidos no puedes golpearlo, no puedes ponerte esto porque te echa servicio social, ¿no? Social service. Entonces ella había decidido dejarlo que se vaya y haga lo que quiera, pues. Porque ella creía que Dios tiene control de todo. Y yo le dije a mi hija, Dios tiene control de lo que nosotros le dejamos controlar. Cuando nuestros hijos están chicos, ¿sabes quién tiene control de nuestros hijos si nosotros no les educamos en lo que dice la palabra de Dios? Nosotros. Cuando nuestros hijos están chicos, nosotros tenemos el control de la vida de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, está hablando lógicamente en el camino de Dios, pero a veces nosotros dejamos de instruirlos en el camino de Dios y los instruimos en el camino, pues, del mundo, lo que dice la corriente del mundo. No le gusta eso. Como dice Pastor Ana, a mí me da mucha gracia eso cuando dice, no se va a traumar si tanta iglesia. Y a veces no lo decimos, pero a veces sí lo pensamos, pobrecito mi chiquito, ¿no? O sea, en las iglesias, pues para los jóvenes tiene que haber luces y ¿cómo se llama? Y fiestecitas, y que no le den mucha Biblia, porque ya más adelante aprenderán, ya más adelante cuando estén más grandes. Porque a veces pensamos que el evangelio es solamente para los viejos, los jóvenes no.
Los niños no, es muy pesado, es muy aburrido. Ya cuando sean más grandes, ¿quién te garantiza que tu niño va a llegar a ser grande? ¿Quién nos garantiza? Entonces hay que aprovechar cuando nuestros hijos están chicos y hacer, y no tener un temor de que pase eso, sino simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Educarlo a mi hijo, instruirlo, ¿no? Para que cuando sea joven, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos necesitamos del Señor, pero especialmente en la juventud, cuando no sabemos, todavía no estamos bien cimentados en algo, andamos así. Los jóvenes no saben dónde ir, no saben qué hacer, no saben qué está bien, no saben qué está mal. Entonces, si les enseñamos el camino del Señor, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice la palabra de Dios, para no pecar contra ti. O sea, ¿qué nos libra de pecar? La palabra de Dios que tenemos en el corazón. Y es como una obligación, yo quiero decir, es una obligación de los padres el sembrar eso en nuestros hijos. Nadie va a querer hacer en tus hijos o decirle a tus hijos lo que tú no le dices. A veces yo he sido tan cruda con mis hijos en hablarle las cosas. Y a veces mi esposo me criticaba, ya no. Ahora él me dice que tenía mucha razón. Pero antes él me decía, a mí me parece a veces que eres muy cruda para decirle las cosas a los chicos, porque él lo sabrá así crudamente. Si no haces esto, esto te va a pasar. Cuando Roy tenía 14 años, se involucró con una señorita de 24 años. Entonces, yo lloré muchísimo por ese hijo, muchísimo, sufrí mucho, de verdad que sí. Y yo siempre le decía, ¿sabes? Por cuando él me decía, mamá, perdóname que no sé cuánto, yo siempre le decía, ¿sabes qué, hijo? Lo que a mí me da pena, me da tristeza, es que si tú no haces las cosas bien, si tú no te arrepientes de lo que estás haciendo, esas lágrimas que tu madre brota algún día, Dios las va a tomar en cuenta de ti. Porque las consecuencias del pecado, pues ahí están si uno no se arrepiente. Y eso a mi esposo le parecía muy duro que se lo diga. Pero yo se lo decía. Ahora, a veces uno piensa, no, ¿cómo le voy a decir eso? Yo conozco a alguien, una mamá y su hijo, que ella vio en su hijo algo que debió corregir, pero como no lo hizo, él está purgando una condena de 20 y tantos años en la cárcel. Él. Y cuando yo hablé con ella, ella me dijo, es que yo vi lo que estaba pasando. ¿Y por qué no le dijiste? No, ¿cómo le iba a decir? Tú sabes el carácter que tiene. Y ahora está en la cárcel. Entonces tenemos que hablar. Vuelvo y repito, si la palabra de Dios nos respalda, no tengamos temor. Hablemos. Enseñemos a nuestros hijos sin temor, porque no queremos sufrir las consecuencias después. Cuando decidimos creer en el Señor, empezamos a ver las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. A mí Dios me dio una visión en mis hijos, pero esa era algo. ¿Sí lo puedo contar, pastor? Ya estoy contando yo cosas. Pues era cuando uno de mis hijos andaba perdido en sus delitos y pecados. Y un día estaba yo meditando en la palabra de Dios. Y yo al momento de cerrar mis ojos y empezar a orar, Dios me dio una visión. Yo vi a mi hijo así en un púlpito. Y yo no lo podía creer. Yo dije, no, Señor, no puede ser, no es él, es el otro. Porque en ese momento para mí era casi imposible pensar que eso que estaba viendo yo, que iba a pasar, ¿no? Entonces, y después sucedieron cosas que cuando yo estuve pasando por toda esa etapa de sufrimiento por este hijo, el Señor me recordó esa visión, ¿no? El Señor me la recordó y eso fue para mí algo a qué asirme y decir, Señor, no, yo vi una visión
y lo que se ve y lo que parece que va a pasar con mi hijo no va a pasar. Porque tú me hiciste ver algo diferente y yo lo creo. Y yo lo creo. Y porque lo creí y lo creí con todo mi corazón. Lo creí con todo mi corazón, de veras que sí. Pues ahora mi hijo ya no está en la posición, está como la visión, o sea, estoy viviendo con mi hijo la visión que Dios me dio. Y yo sé que mi hijo todavía le falta mucho, pero él está en los caminos de Dios. A mis hijos, no solamente a él, a mis hijos, o sea, todavía le falta, a mí me falta mucho todavía. Pastor Ana me dijo el otro día, Dios recién ha empezado contigo. Y voy a cumplir 66 años. Pero si ella lo dice, yo lo creo. Yo lo creo, de verdad que sí. Y eso me da una fuerza tremenda, porque ya sé que cuando yo le creo a Dios, cuando le creemos, pues Dios obra. Dios nos da. O sea, vemos maravillas cuando empezamos a creerle a Dios. Pero ¿para qué vemos las maravillas? ¿Para quedárnosla? Sino, ¿para qué es? Dice la palabra de Dios que debemos de contar sus maravillas. No estoy presumiendo yo de lo que Dios me dio, porque como leímos al principio, nada de lo que hay en mí salió de la nada. Es un depósito que Dios ha hecho en mí. Es un depósito, ¿no? Entonces, tengo que contarlo, y no por hacer alarde de lo que pasó, sino porque quiero que la gente sepa las maravillas que Dios ha hecho en mí. Y si Dios ha hecho maravillas en mí, ¿las puede hacer en ustedes o no? ¿Verdad que sí? Yo no sé si Dios tiene hijos consentidos. Yo sé que tiene amigos, porque la palabra de Dios dice. Pero yo siempre me he sentido como una hija consentida de Dios. Siempre me he sentido así, como una hija consentida. El Señor ha puesto en mí regalos, ¿no? Regalos que, por ejemplo, pues a veces nadie me cree que yo nunca fui a una escuela para aprender a coser. Mucha gente, yo sé que ustedes sí me creen, pero hay gente que no me cree. Yo podría decir, pues aquí nadie me conoce y ustedes no saben a qué escuela fui al Perú. Ustedes no saben cómo fue mi vida. Yo les podría contar un cuento, decirles, no, pues me fui a la escuela más famosa de Perú y ahí me enseñaron a coser. ¿Por qué no decirlo? ¿Sí o no? ¿Por qué no decirlo? Aunque aquí está mi cuñado y mi cuñada y mi esposo y mi hijo y saben que no fue así. Pero yo podría decirlo y ellos calladitos no dirían nada por no dejarme mal, ¿verdad? Pero no. Hay cosas que Dios ha depositado en mí que yo considero un regalo, porque es un regalo. Es un regalo todo lo que yo puedo hacer, no es algo que salió de mí, no es algo que yo me propuse y entonces por eso, no, es un depósito de Dios en mí, un regalo. Y así como el regalo de la vida, hay otros regalos que comenzamos a ver porque reconocemos a Dios como nuestro Dios y porque sabe Dios que vamos a contar sus maravillas. Para mí es una maravilla, cada cosa, ¿no? O sea, maravilla tras maravilla tras maravilla, ¿no? Pastor Ana me dijo, tú tienes que contar tus maravillas. Y sí, hay maravillas que Dios ha hecho en mi vida, pero la maravilla más grande que ha hecho Dios en mi vida, aparte de mi salvación, es ver ahora el producto en mis hijos. Y acá todos somos padres, bueno, hay niños, pero ¿cuántos padres, cuántas madres tenemos acá? ¿Qué cosa es lo mejor que podemos tener como padres? ¿Qué es? Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿No? La palabra de Dios dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero no solamente para que tengamos el bolsillo bien lleno de dinero o la billetera. Primeramente buscar la riqueza de Él. El Señor Jesús es la riqueza más grande que podemos tener. El Señor Jesús es la riqueza más grande y a veces nos dedicamos a buscar otras riquezas en lugar de buscar la primera, el tesoro más grande que tenemos, que es el Señor Jesús. Porque la palabra de Dios dice que lo busquemos primero a Él, busquemos su reino, pues, o sea, todo lo que Él es, para que todas las otras cosas sean añadidas.
¿no? Y Dios va añadiendo conforme vamos creyendo, Dios va añadiendo y Dios va añadiendo. Ahora, como les dije, ¿no? Sí vamos a tener, no es que la vida es color de rosa cuando decidimos creerle a Dios, empezamos a vivir y a obrar en fe. Se levantan gigantes que a veces nos quieren tumbar, pues. Hoy día yo leí algo en una de las cartitas que manda el doctor Mike Murdock y lo puse lo facebooké, como dice Pastor Ana, porque me impactó mucho. Dice, acepta la oposición como prueba de tu progreso. Porque sí es cierto. O sea, cuando decidimos creer, ¿no? Se levanta la oposición. Se levanta la oposición. Y por donde vamos vemos que no, pues aquí yo quiero hacer esto, yo sé que está bien, pero ahí la gente se opone, la familia se opone, las circunstancias. Pero dice, la guerra rodea siempre el nacimiento de un milagro. Siempre, siempre la guerra rodea el nacimiento de un milagro. Entonces, a mí me impactó muchísimo esto. Y entonces, si pensamos cuando estamos guerreando, pues cuando estamos en dificultad, si pensamos que consecuencia de esto, cuando pasemos esto, vamos a ver un milagro, pues vamos a batallar, vamos a guerrear, vamos a luchar sin desmayar. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Yo lo puedo decir, o sea, yo siento que el Señor siempre ha estado conmigo. He tenido dificultades y todo, pero siempre salgo adelante. Gracias a Dios, gracias a Él, no por mis fuerzas, es por lo que Él ha hecho ya, ¿no? Ya la victoria está dada. La victoria está dada, pero sí vamos a tener luchas. Pero siempre que estemos en una lucha tenemos que pensar, ya Cristo me dio la victoria. Entonces voy a luchar esto, pero a los finales, ¿qué voy a conseguir? La victoria. Porque eso es lo que Dios nos dice. Ya la victoria está ahí. Como les dije al principio, no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. No tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, o sea, ¿qué hacemos? Creer. Creer. Y la fe sin obras es muerta. O sea, lo que hagamos para creer no es para obtener algo, es porque tenemos que funcionar en fe. No sé si lo estoy explicando bien, ¿no? La fe sin obras es muerta, no quiere decir que tengo que hacer tal o cual cosa para poder ir al cielo o para poder tener esto. No, tengo que creer lo que ya está hecho para que se haga efectivo en mi vida. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que la fe sin obras es muerta. Si yo leo Hechos 16:32 y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces yo tengo que ver qué es creerle al Señor, ¿no? No es que yo tengo que hacer algo para que mis hijos se salven, sino creer lo que dice. Si creo que toda mi casa será salva, entonces, ¿qué voy a creer? ¿Qué es creer? ¿Cómo le demuestro a Dios que le creo? ¿No? Entonces voy a empezar a buscar. Pastor Ana siempre ha dicho, cuando crees en algo, en un área de tu vida, sea finanzas, sea la salvación de tu casa, sea, ¿cómo demuestras que crees tú en eso? Aparte de hacer. ¿Cuántos versículos tú sabes de eso? ¿Verdad? Y ¿saben qué? Eso sí es cierto. Es una clave excelente, porque sí es cierto, yo cuando le creí a Dios que si yo creo, toda mi casa será salva, pues empecé a preocuparme, a ver qué es creer. No a preocuparme, sino empecé a buscar. ¿Cómo te creo, Señor? ¿Qué es creerte? ¿Qué es creerte? ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que te creo? ¿No? Entonces empecé a investigar y el resultado fue, y sí es cierto, o sea, encontrar versículos, hay tantas escrituras en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la salvación de nuestra casa, de qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cómo tenemos que actuar, ¿no? Y como padres, yo pienso que lo primero, lo más importante a hacer es eso, buscar qué enseñarle a nuestros hijos, para que aunque estén grandes, nunca se van a apartar.
Y sobre todo para que cuando estén grandes nosotros veamos que el producto de lo que, el tiempo que hemos empleado en buscar a Dios, el tiempo que hemos empleado en buscar de Él, el tiempo que hemos empleado en educar a nuestros hijos, ¿no? Tener la satisfacción de poder ver después el producto de lo que la palabra de Dios dice que va a ser, la consecuencia de lo que la palabra de Dios dice que va a ser en nuestras vidas cuando lo buscamos. Y cuando hacemos lo que Él, cuando hacemos su palabra, vemos las consecuencias, el resultado. Si cada vez que nos encontramos delante de una batalla entendiéramos que estamos luchando, pero que ya el Señor nos dio la victoria, entonces pelearíamos esa batalla con fe y con la certeza de que la victoria ya está delante. ¿No? Es como cuando nos proponemos algo y sabemos que ahí hay un premio. Por ejemplo, estamos corriendo, pero esperamos, allá sabemos que algo nos espera, ya lo estamos viendo. ¿Qué hacemos? Corremos con ganas, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a llegar a la meta y vamos a tener un premio. Pues esas son las batallas de la vida. Ya está el premio esperándonos adelante. Corramos con fuerza, sin desmayar. Corramos con fuerza la carrera de educar a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros hijos las cosas de Dios, porque sabemos que allá adelante vamos a ver la vida de nuestros hijos transformada. Vamos a ver al Señor en la vida de nuestros hijos. Y yo no sé ustedes, pero para mí lo mejor que me puede pasar a mí como mamá es ver a mis hijos bien. Bien en todo sentido, no solamente verlos bien fajados en billete, pero verlos bien en el Señor. Y no solamente a ellos, a mis nietos, ¿no? Mis hijos, mis nietos, toda mi generación. Toda mi generación, porque si yo actúo bien en este momento, en mis hijos enseñándoles como debe ser, mis hijos a su vez lo van a hacer con sus hijos y mis nietos lo van a hacer. O sea, es una cadenita, ¿no? Y estamos aquí nosotros como padres y tenemos a nuestros hijos. Imagínense qué maravillas Dios puede hacer en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, si nosotros como padres tomamos esa responsabilidad. Sí es cierto, Dios nos cuida y yo soy prueba de eso, gracias a Dios. ¿No? Yo llegué a los 10 años, como les dije, y no estoy presumiendo de eso. Se los digo para que se den cuenta, o sea, todo lo que ha pasado en mi vida, y han pasado muchas cosas, o sea, han pasado muchas cosas, he vivido muchas cosas, muchas desilusiones, muchas tristezas, mucho sufrimiento, ¿no? Por muchos años yo pensé que el haberme casado con mi esposo, entendía yo que me había unido en yugo desigual. Muchos años lo pensé. Hasta que un día el obispo Saúl me dijo, empezamos a conversar, yo le dije al obispo Saúl esto, que yo sentía y me sentía muy mal de haberme casado con mi esposo sin que él fuera creyente. Porque yo cometí el error más grande, decía yo, me había casado en yugo desigual. Entonces, nada, eso era algo que a mí creo que me atormentaba. Pero gracias al obispo Saúl, él me dijo, hermana, recuerde que lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Si Dios no, usted es una hija de Dios, me dijo el obispo. Si Dios no hubiera unido su vida a ese hombre, usted ya estuviera divorciada. Entonces cambié mi manera de ver a mi esposo. Ya sé que no soy en yugo desigual. Y todavía él, pues no estoy hablando nada que ustedes no sepan. Hay muchos de ustedes que creo que ni saben cuál es mi esposo. Y cuando anunciaron la boda de Pastor Ana y Pastor Arturo, como tanto me veían con Pastor Arturo, algunas personas que ya no están aquí, Alfredito, Martita saben eso, pensaban que Pastor Arturo era mi esposo. ¿Cómo que Pastor Ana se va a casar con el esposo de la hermana Maris? y algunos de ustedes de repente todavía no conocen quién es su esposo, pero Dios sí lo conoce. ¿Y por qué no creer que lo que Dios hizo en la vida de mis hijos, lo va a hacer en mi esposo? Yo lo voy a ver. Lo voy a ver.
sé que no me voy a ir de este mundo sin ver todas las maravillas que Dios tiene todavía para mí. Lo sé. Pero si estuviera equivocada con lo que Dios me ha dado ya, tengo más que suficiente. Gracias. Quisiera antes de irme que repitamos algo. El nombre de Jesús tiene poder. Quiero que repitamos, el nombre de Jesús tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No olvidemos eso. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Qué hermoso escuchar lo que la palabra de Dios hace, ver el resultado. Y mientras escuchaba a mi hermana Maris, era como el Señor diciendo, hay algunos que están aquí que están en el proceso, pero Maris se paró aquí mostrándoles ya el resultado. Algunos todavía no ven a sus hijos sirviendo al Señor. Algunos todavía no están en la situación de un resultado, pero al ver aquí a Maris pararse y decir, ahora no importa las luchas que haya tenido con mis dos hijos, porque habló de los dos, creo que nunca quiso decir nombres, Pastor Arturo, no sé si le diste una propina para que no dijera el nombre, no es cierto. Pero sea como sea, cualquiera de los dos hijos del que estaba hablando, que habló de los dos, ahora los dos son predicadores, ahora los dos están sirviendo al Señor, ahora los dos están enfocados en la palabra de Dios. Y yo lo que quiero decir a todas las mamás que están aquí, hoy Dios quiso mostrarte lo que hará con tus hijos y con tus nietos. Así que gócese con un fuerte aplauso en el nombre precioso de Jesús. La obra que Él empezó en tu vida, en tu casa, Él la completará. No desmayemos en nuestra fe, en nuestra confianza en Él. Hoy estaba meditando en una frase y a veces decimos, no tengo mucha fe todavía. Y yo siento, en lo personal les digo, que a veces nos tomamos de una excusa así. Pero si ya tienes la palabra, ya tienes la fe. ¿Se acuerdan que les dije eso el domingo? Y estaba pensando en esa frase y lo peligrosa de esa frase, porque cuando tú dices todavía no tengo mucha fe, estás diciendo todavía no le tengo mucha confianza a Dios. Se oye más fuerte así, ¿no? Puedo decir, ¿usted conoce a Margot, Pastora Ana? Sí, sí la conozco. Ah, y cuénteme de ella. Pues todavía no le tengo mucha confianza. ¿Cómo se sentiría ella si supiera que yo dije eso? Más aún, tengo aquí a mi hijo Joshua. Es mi hijo. Y si le preguntan, cuéntame de tu mamá, y que ella diga, que él diga, yo sí, ella es mi mamá, pero no le creo mucho a lo que dice. A veces nosotros no nos damos cuenta del peso de nuestras palabras cuando decimos, no le tengo mucha confianza. ¿Qué digo entonces? Yo digo, mis amados, que si ella demostró con su carácter lo que es, ahora diga con fortaleza, yo sí le creo. Yo sí le creo. Y ya no use frases que a lo mejor se le pegan porque la oyó de fulana o de sutana, o porque algunos tienen esos dichos. O a lo mejor la realidad es, lo poquito que le conozco, le creo. Pero si le conozco más, voy a confiar más. Eso también cambia, ¿verdad que sí? Yo puedo decir de alguien, oh, fulano de tal, se ve que es una gran persona, pero no la conozco. No se me puede exigir todavía que le crea si no le conozco. Pero si le conozco, no tengo por qué decir que dudo de su carácter. ¿Verdad que sí, mis amados? Y hoy en esa hermosa
palabra que nuestra hermana Maris encerró respecto a la casa. Toda tu casa será salva, no importa en qué parte del proceso estás ahorita, no importa si ahorita no se ve, no importa si ahorita estás en medio de una dificultad, o quizá tus hijos en este momento te están presentando lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Como dijo la hermana Maris, ella lo vivió, sin embargo el resultado ahí estaba, el premio ahí estaba, la victoria ahí estaba, y es lo que nos espera a nosotros. Y salgamos de este lugar no diciendo, no tengo tanta fe, sino diciendo, ah caray, ese Dios no miente y yo le creo. Y no necesito más para decirlo ya, y hay que decir eso ya con firmeza. Y siento en mi espíritu decirles con todo mi corazón, con todo el fuego y la pasión en mi ser, ya no diga otra cosa. Ahora diga eso, a ese Dios yo lo conozco y le tengo mucha confianza, porque cuando Él habla no miente y no hay por qué no confiar en un Dios que nunca miente. ¿Alguien dice amén? Alguien diga fuerte, toda mi casa será salva. Y yo le creo. Dígalo otra vez, toda mi casa será salva. Y yo le creo. Fíjese, no nada más estoy diciendo el texto, estoy diciendo lo que yo creo. Diga otra vez, toda mi casa será salva. Y yo le creo. Mi casa no caerá. Y yo lo creo. Mi casa servirá al Señor. Y yo lo creo. Mis ojos verán a mis hijos y a mis nietos sirviendo al Señor. Mis ojos lo verán. Dios lo dijo y yo le creo. Fíjese, qué poder hay cuando dice, uy, imagínese que me dijera, uy, tu mamá, Ana, tu mamá dijo esto. Me pararía rápido con quien sea y le diría, si ella lo dijo, yo le creo. Y cálmese. Sí, porque yo conozco a mi mamá. Entonces cuando dicen, la Biblia dice, yo no me ando, pues sí, la Biblia dice, pero yo todavía no tengo mucha fe. Oiga, espéreme tantito. ¿Dios lo dijo? Sí, Dios lo dijo. Yo le creo. ¿Y sabe qué? Eso resuelve el asunto. Porque lo que creo, lo veré. De un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Salen fortalecidos? ¿Salen listos para ver maravillas? El resultado de nuestra hermana Maris lo veremos, a nuestros hijos sirviendo al Señor. Padre precioso Dios, gracias por tu sierva, gracias por las maravillas que estás haciendo en ella y en su casa. Gracias por haberla usado poderosamente, porque aún con palabras que ella no dijo, tú hablaste, tú diste ejemplos, tú diste imágenes, tú diste también una visión a las mamás, a los papás del futuro de su casa. Y te creemos, no hay motivo para decir ya frases de duda, ni de incredulidad, ni de temor. Te creemos porque eres un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios íntegro, un Dios verdadero, un Dios que no miente. Te creemos. Y Padre, hoy con honor y con respeto respondemos a ti con gratitud, trayéndote a ti de lo mucho que tú nos has dado, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Te honramos hoy, Señor, y sabemos, porque tu palabra lo dice, que si nosotros ponemos en tus manos lo que tú nos has dado en forma de semilla, tú la multiplicarás y nos regresarás una cosecha. Que así como nosotros te damos hoy, así nos será dado. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos pues a preparar nuestra semilla, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y en cuanto lo tenga puede pasar en el nombre precioso de Jesús. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y con gusto se lo van a llevar a su lugar. Muchas gracias.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque tu palabra se cumple en esta iglesia que ha obedecido tu palabra, y yo me pongo de acuerdo con ellos, con su obediencia, que tú, Señor, les darás en proporción a su semilla. Yo declaro, Señor, que tú les darás 100 veces más de lo que hoy han sembrado, y lo digo conforme a tu palabra. Yo declaro, oh Dios, que tú abres puertas para ellos, que tú cancelas deudas para ellos, que tú, Señor, les das la tierra que pise la planta de sus pies, y tú, Señor, les bendices donde pongan sus manos, porque ellos han decidido obedecerte. Esta es prueba de que el dinero no es nuestro Dios. Esta es prueba de que el único y verdadero Dios eres tú, y te honramos con lo que nos has dado. Y así como han participado hoy en el dar, así declaro en el nombre de Jesús que participarán en el recibir de una manera sobrenatural, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Gracias a Dios porque Él da semilla al que siembra. Aleluya. Amada iglesia, nada más un anuncio. El 31 de enero, diga fuerte, 31 de enero. El 31 de enero vamos a tener un servicio especial. El de la 1:30 va a ser un servicio para celebrar, para dedicarlo a los jóvenes. No va a ser servicio solo para jóvenes, todos son bienvenidos, pero vamos a hacer cosas especiales. La alabanza va a ser en inglés, el mensaje va a ser en inglés. No le he dicho a mi hermana Jackie, pero me va a traducir ella desde el frente. Yo voy a predicar en inglés y ella me va a traducir. Y terminando el mensaje, va a haber un convivio para los jóvenes. Obviamente los papás se pueden quedar, pero traiga su lonche porque la comida nada más va a ser para los jóvenes. Vamos a celebrarlos a ellos. Va a ser un domingo donde el enfoque, el tema, le estoy pidiendo al Señor un tema especialmente para ellos. Van a ser los VIP, van a ser los más importantes en el servicio, los vamos a tener en primera fila, etcétera. Así que yo espero que tengan gran expectativa, que inviten a cuantos más puedan. Va a ser un servicio especial, así que no se lo vayan a perder por nada. Prepárense para ese día. Es otra vez el domingo 31, para que planeen después del servicio dejarnos a sus jóvenes. Si gusta, usted se va a la comida china, yo me quedo con sus jóvenes. ¿Está bien? Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Los ancianos estarán aquí al frente para orar por sus necesidades. No se vaya si necesita oración, y nos vemos el jueves. No vayan a faltar, aquí les espero el jueves a las 6:30 con el favor de Dios.